En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndelos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Perdón, bienvenidos mis queridos hermanos. Qué gusto que podamos compartir este segundo tema de nuestro curso, El corazón de Jesús. Ya hemos hablado un poquito acerca de qué significa realmente el corazón. Solamente hay que traer otra vez aquí a la mesa, como decimos, un tanto acerca de esta perspectiva. Incluso me agrada mucho porque durante ese tiempo, entre el primer y el segundo tema, pues con unas amigas, una en particular, hacía énfasis en una palabra que probablemente todos recordemos. Nos recordaba o nos decía el significado de la palabra recordar. Y entonces, eh, pues creo que usualmente decimos lo mismo siempre, que viene del latín re, que significa volver, y cordis, que significa corazón o del corazón, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, recordar es volver a pasar por el corazón y muchas veces ese aspecto a veces nos pone a pensar que recordar es volver a pasar por el corazón, volver a sentir ese amor, ese cariño, o a veces, cuando uno recuerda, vuelve a aparecer ese odio, ese enojo, ese coraje. Aquí hay una cosa muy importante. Recordar a la letra sí significa volver a pasar por el corazón, pero la palabra recordar no es una palabra moderna. Entonces, hay que ir un poquito más atrás, am, a los orígenes, por así decirlo, o quizá un poquito simplemente a unos siglos antes de cuando esta palabra surge. eh, y resulta que en la modernidad, en la actualidad, el corazón es sinónimo de los sentimientos. Le decimos es que es de bueno o de mal corazón, porque es muy buena gente, muy mala gente, y parece que tiene que ver justamente con eso, con los sentimientos. Pero antiguamente no era así. Antiguamente y bíblicamente, de hecho, el corazón no es la sede de las emociones, como solemos decir, sino que el corazón puede significar muchas cosas. Por ejemplo, puede significar la persona completa, que es la mejor forma de entenderlo, pero a veces también la conciencia. Por eso el corazón a veces piensa, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, pues tenemos rápido que decir que recordar no es tal cual de entrada directamente volver a sentir, sino volver a pensar. Aunque a la letra sea volver a pasar por el corazón, no significaría lo que hoy entenderíamos que es volver a sentir, sino volver a pasar por la mente. Así que, entendiendo esto, es interesante que tomemos en cuenta que el corazón o la palabra corazón no siempre ha sido o se ha entendido como lo entendemos el día de hoy. ¿Y por qué es importante esto al inicio apenas de nuestro tema? Por una cosa muy sencilla y que es que hoy vamos a empezar a ver un poquito del corazón de Jesús. Entonces, aquí viene un punto bien importante, mis queridos hermanos, porque dice el primer tema así y del cual van a partir todos los demás, que Jesús es manso y humilde de corazón. El corazón de Jesús entonces es un corazón manso y humilde. Y entonces, pues lo primero que entendemos o que pensamos, no dije que todos, no dije que siempre, sino que lo primero que solemos pensar es que Jesús tiene un corazón muy bondadoso, de mucho cariño. De hecho, yo te voy a poner por aquí algunas imágenes. A veces decimos esto y lo imaginamos tan tierno a Jesús, que diríamos, ay, es que Jesús realmente tiene un corazón gigante. Pero cuando Jesús decía que era de corazón manso y humilde, ¿tendríamos que entender eso? Bueno, vamos primero, como siempre, a ir al texto, que es lo importante. Lo importante para empezar a nuestra interpretación, como solemos decirle, ¿verdad? Y el texto está, o lo vamos a tomar del Evangelio de Mateo, capítulo 11, de los versos 28 al 30. Esta es la imagen que les comentaba yo. Así como que un Jesús con un corazón muy tierno. Ojo, no estoy diciendo que el corazón de Jesús no sea tierno, sino que cuando afirmamos esto de bíblicamente, vaya, no necesariamente es lo que se querría haber dicho. Bien, dice este texto muy conocido.
Mientras preparaba el tema, justamente veía que una ocasión Benedicto XVI, que para mí es el mejor teólogo de esos tiempos, había comentado en cierta ocasión que le tocó reflexionar, hacer una homilía, dar un mensaje sobre ese texto, decía, hoy tenemos ante nosotros un pedazo del Evangelio que es muy conocido, perdón, pero que siempre tiene algo que decirnos. Entonces, es lo que quiero recordar ahorita, que esto seguramente lo hemos escuchado infinidad de veces, pero bueno, vamos allá. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Amén. Qué hermosa cita bíblica para empezar, qué hermosa cita bíblica. Y en primer lugar, tenemos que ver un poquito el contexto, ¿verdad? Y no vamos a llegar entonces a decir rápidamente sobre manso y humilde de corazón, sino que aquí Jesús se está dirigiendo a algunas personas que tienen una característica y es que están fatigadas y sobrecargadas. Dice, tenemos que entender esto, yo les daré descanso. A esas personas que están fatigadas y sobrecargadas, Él va a darles descanso. La primera pregunta sería, ¿por qué están fatigadas esas personas? Y aunque evidentemente lo podemos aplicar a estar cansados, pues en ocasiones de la vida, del servicio que estamos prestando en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en el grupo, ¿verdad? Nos podemos cansar y es humano cansarse. Si alguien dice que no está cansado, entonces está mintiendo, porque humanamente todos nos cansamos, ¿sí? Así que si alguien dice yo no estoy cansado, es como si dijera yo no soy un humano, y es una mentira. Entonces, humanamente todos nos cansamos, todos tenemos un límite, y si no lo decimos con palabras, a veces lo decimos con los gestos, con las actitudes, con las omisiones, con las acciones, o como dirán algunos también el día de hoy, hasta nuestro cuerpo lo va a decir. Ya ven que decimos, no, pues es que estaba dándolo todo, todo bien contento, hasta eso, ¿no? Muy emocionado, muy emocionada, y de repente se desmayó. Perdón, fue a dar al hospital y ahí le dijeron que tenía agotamiento ya casi crónico, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta. Existe ese tipo de cansancio, por supuesto, ¿no? Entonces, un cansancio físico o emocional, psicológico, vaya, no sé, puede ser de muchos, pero ¿a qué se refiere Jesús o a quién le habla Jesús cuando dice los que estén fatigados y sobrecargados? Y entonces dice una cosa que viene a ser nuestra pista. Dice, tomen sobre mí, perdón, tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí. Mm, vamos a ver tomen sobre ustedes mi yugo. Así que lo primero que vamos a hablar es el yugo. ¿Qué es el yugo para para los oyentes del mensaje de Jesús, en particular para los oyentes del mensaje de Jesús, judíos o venidos del judaísmo? Pues bien, resulta que el yugo para los judíos era la ley. La ley que pues la encontramos en la primera parte de la Biblia, que bueno, para nosotros la primera parte, que es el Antiguo Testamento, para los judíos es la única parte porque no tienen Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces es lo que llamamos Torah para los judíos, Pentateuco para nosotros. A ver, primer punto, vamos por partes, vamos por partes. Y es que tenemos que recordar que San Mateo se sabe que escribía para cristianos venidos del judaísmo. Esto significa que los oyentes y lectores también de San Mateo sabían de todo esto y esa había sido su vida, ¿sí? La vida de la ley, la vida en la cual tenían que continuar, observar y cumplir con la ley. Y eso era muy bien visto. De una vez decimos, la ley nos fue dada por Dios, entonces no puede ser mala. Punto número uno. Segundo, la ley nos fue dada por Dios para poder acercarnos a Él.
Entonces, no solamente no puede ser mala, sino que es buena. Por eso es que decimos, bueno, ¿y entonces por qué la ley se ve como un yugo? Ah, bueno, pues es que la palabra yugo, o mejor dicho, la idea del yugo es que es aquello que se pone aquí encima, ¿verdad? Decimos así, en el ganado que a veces va arando y que tiene ese yugo, y entonces, luego digo, ¿no? Que es de ahí donde viene la palabra cónyuge, que alguna vez decimos cónyuge, pero es cónyuge, y es el yugo con otro. Entonces, cuando tú estás con otra, voy a decir así, con otro de esos del ganado, ¿verdad? Tú eres uno y la otra persona es otro, y les ponen un yugo. ¿Qué es lo que pasa? Que si uno se mueve para acá, pues los dos van para acá. Si otro se mueve para allá, los dos van para allá. Y si uno se queda quieto, pues los dos se quedan quietos. Entonces, la palabra cónyuge es muy bonita porque es a donde tú vayas, yo voy, a donde yo vaya, tú vas, ¿no? Entonces es muy bonito. Y porque no es únicamente en lo geográfico, que bueno, también lo comparte, sino que es en muchos aspectos de la vida del matrimonio, ¿no? Bueno, el yugo es esto que se pone aquí arribita, ¿no? Ahora bien, ese yugo también es el que dirige. Por tanto, la ley empezó a ser vista como un yugo porque dirigía hacia Dios, dirigía a las personas hacia la voluntad de Dios. Pero aquí hay una cosa bien importante, que una cosa es ser legal, por así decirlo, y vivir bajo la luz de la ley, y otra cosa es ser legalista y vivir bajo la sombra de la ley. Eso es muy diferente entonces, ¿no? Porque lo legal es referente a la ley, pero en un buen sentido. El legalismo cambia un poquito la perspectiva porque mientras que lo legal y la ley misma, dije ahorita, es buena porque es un camino que nos acerca a Dios, que nos acerca a cumplir la voluntad de Dios, ser legalista es más bien buscar cumplir la ley por la ley. Y entonces ya la ley no se vuelve un camino para llegar a Dios, sino que se convierte en una finalidad en sí misma. Y no era esa la idea de Dios cuando dijo, les voy a dar la ley, pues para que puedan llegar a mí. No, no, no. Él dijo eso, pero nosotros qué dijimos, pues hay que cumplir la ley por la ley y olvidamos hacia dónde nos dirigía la ley. Entonces, a veces, por ser muy legalistas, pues precisamente caemos en ciertas cuestiones que son, mm, ¿cómo llamarlas? Pues nos hacen dudar. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy, muy, muy sencillo, y es el de la parábola del buen samaritano. En esta parábola Jesús nos explica la diferencia entre ser legalista y entender lo que se suele llamar el espíritu de la ley. Porque la ley tiene como esa esencia que es acercarnos a la voluntad de Dios. Y puede ser, escuchen, porque esto no es regla para todo el tiempo, pero puede ser que una ley se pueda romper por algo más alto, por un valor más alto que el valor que tiene en sí mismo la ley. Pongo un ejemplo, nosotros en nuestra jerarquía de valores tenemos varios valores, eh, tenemos la verdad, la justicia, la mentira, perdón, la mentira, no, la honradez, perdón, la honradez, y, y todos estos valores tienen como valor más alto el amor. Entonces algunas veces podemos, fíjense nada más, por vivir el amor mayor, a lo mejor como que uno de esos valores, como que reorientarlos, no renunciar a ellos, no quitarles todo lo que tienen de valioso, pero sí podemos reorientarlos. ¿A qué me refiero? Pues muy fácil, miren, por ejemplo, si vienen persiguiendo a una persona, ponle inocente para que lo entendamos más rápido. Si tú ves que vienen persiguiendo a una persona inocente, tres personas que quieren hacerle mucho daño, y esa persona se esconde aquí y los otros llegan y de repente te dicen, ¿para dónde se fue? Y tú, pues se fue para allá. Estás mintiendo, es una mentira. No, no, pues sabes que yo como cristiano siempre hablo con la verdad. No, no se fue para allá, aquí está. Y lo golpean, ¿no? No, hombre, creo que entendemos que podríamos ir, se fue para allá y se van aquellos supuestamente siguiéndolo
y ya rescataste a una persona inocente y también tú puedes decir, pues ahí nos vemos, ¿no? En ese sentido, vemos que la misericordia, el amor por el bien de la otra persona es mayor en esta jerarquía que la verdad. No estoy diciendo que la verdad no valga o que sea despreciable en todo sentido y momento. No, 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 nada que ver, nada que ver. Vamos a ver, ya sabemos, ¿no? Que si estoy aquí, mi hijo está muriendo o alguien está muriendo porque necesita una medicina y aquí está la farmacia y ahí está la medicina y yo podría romper el, el cristal de la farmacia y darle esa medicina y salvar la vida de esta persona, pues creo que todos lo haríamos, ¿no? No sé si alguien diga, no, 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 porque eso es robar y robar es malo, y hay un mandamiento que dice no robar. Efectivamente, la ley en situaciones ordinarias nos dirige perfectamente bien. Algunas veces estamos en situaciones extraordinarias, pero por eso se llaman así, ordinarias y extraordinarias. Todos los días hay cosas ordinarias. No todos los días hay cosas extraordinarias. Entonces, para las situaciones ordinarias, la ley sirve perfectamente bien seguirla. Decíamos en la parábola del buen samaritano, los primeros que pasaron junto al hombre golpeado, el sacerdote y el levita, cumplieron con la ley, pero dejaron al pobre hombre ahí tirado y pues casi muriéndose. El samaritano, pues entre otras cosas podemos decir que es samaritano y que no, aunque cree un poquito en Dios y en la ley y todo esto, por supuesto, perdón, pero no sigue esa ley de dejar ahí a ese señor y que hay que dejarlo porque si no se queda uno impuro, ¿no? Él dice, pues vamos y lo ayuda y demás. Y dice Jesús, quién hizo bien? ¿Quién se hizo prójimo? Pues este, querido, pues ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes seguramente ya sabrán que de los 10 mandamientos que tenemos de la ley de Dios, perdón, el pueblo de Israel ya había desglosado 613 leyes y preceptos. 613. ¿Por qué? Porque decían, por ejemplo, em, el segundo mandamiento para nosotros, eh, amar a otras cosas. Bueno, pero el tercero, no jurar el nombre de Dios en vano y santificar las fiestas, así decimos, ¿no? Originalmente se refiere a santificar el día sábado, ¿sí? Entonces los judíos decían, es que en la ley está guardar el sábado, santificar el sábado, y no hay que trabajar en sábado. Perfecto. ¿Qué es trabajar? Perdón, perdón, soy un poquito más de grande. Y dirá alguien, pues no ir a trabajar. Pero dirá otro, no, pero es que, por ejemplo, a lo mejor no vas a trabajar a tu puesto ordinario, pero a lo mejor te quedas en casa trabajando. Entonces no hay que trabajar. Ok, no quiero trabajar, pues sabes que aún así tengo que salir a recoger algo para volver acá a casa. Bueno, pero entonces, ¿cuántos pasos es lícito dar y cuántos ya estás trabajando? Entonces, todo ese tipo de cosas empezaron a derivar en ciertas cuestiones que fueron haciendo más y más y más pesada la ley del Señor. Y entonces se convirtió en un yugo que cansaba y fatigaba a las personas, ¿sí? Por eso dicen que Jesús decía, pues ahí está, les cambio su yugo por mi yugo, porque mi yugo es ligero. ¿Cuál será el yugo del Señor? No es otro que el amor. Entonces, este amor es el que ama. Fíjense, por eso hay ciertas frases que no me gustan, aunque hayan sido dichas por grandes santos. No estoy en contra ni de la santidad ni de los santos, ni juzgo la vida de las personas, pero creo que no hay persona que haya hecho todo perfectamente bien, sin contar a Jesucristo, a su madre, etcétera, ¿no? Pero los santos, pues no todo lo que dijeron estuvo correcto, ¿no? A lo mejor algunas frases hay personas a las que les ayudan muchísimo, pero hay frases que yo creo que nos pueden distraer un poquito del seguimiento de Jesús. Y una frase de estas no digo quién, pero pues bueno, es hay que amar hasta que duela. Yo creo que no es como un buen parámetro, ¿sí? Así como estoy amando, pero mi parámetro es que me duela. Si no me duele, no estoy amando. No lo creo. Definitivamente no lo creo, ¿no?
y hay gente que sí lo cree y le ayuda a entregarse más adelante. Pero yo no estoy para nada convencido de que el dolor sea un parámetro para entender el amor. Creo que sí, efectivamente, demasiadas veces el amor llega a un punto en el que duele tanto entregarse y a lo mejor humanamente no recibir nada a cambio, humanamente dicho, y a lo mejor ser incomprendido y a lo mejor tantas cosas, ser juzgado por los demás, señalado, pero eso no es que yo diga, bueno, es que se me hace que no estoy amando porque nadie me señala. Pues no necesariamente debe ser así, ¿no? Bueno, entonces el yugo de Jesús es el amor, y por eso decíamos, porque el amor de Jesús libera, sana, da consuelo y descanso, no pone más peso. Por eso dice, repito, dice perdón, el pasaje, vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, ya vimos de qué, y yo les daré descanso, o sea, todo eso que los fatiga se lo voy a quitar, tomen mi yugo, que es el yugo del amor, y aprendan de mí. Entonces, primero hablar del yugo y luego hablar del aprendiz. El aprendiz que para nosotros es justamente el discípulo de Jesús. Discípulo, pues sabemos que es alguien que de entrada aprende, ¿sí? Además de que aprende, tendremos que entender que también el discípulo es aquel que vive lo que va aprendiendo. Estamos hablando de cosas muy, muy altas en ese sentido, ¿no? Porque aprender es eso, aprender y ya. Pero tendríamos que ponerlo en el sentido de los tiempos de Jesús. Cuando él dice, aprendan de mí, es háganse mis discípulos, es vivan como yo vivo. Y entonces Jesús está invitando a que seamos como él. Y lo que ya en otras ocasiones hemos comentado, entonces, ¿se puede ser como Jesús? Por supuesto que se puede ser como Jesús. Totalmente, 100% se puede ser como Jesús. Y yo siempre les digo, pues que él mismo lo dijo. Le basta al alumno, pues llegar a ser como el maestro. O sea, podríamos llegar a ser como él. O mejor aún, dice, y ustedes harán cosas más grandes que yo. Entonces, a veces sí sentimos, o sea, o tenemos una mentalidad, una actitud que es un poco como, que podría ser como conformista, no estoy diciendo que lo sea siempre, pero me suena que a veces lo puede llegar a ser. Eso es lo primero. Entonces, hay que llegar a ser como Jesús, ¿sí? Dice él, aprendan de mí. No dice aprendan y hagan un cuarto de lo que hago, es aprendan de mí y es esto, ¿no? Así que los aprendices, para empezar, y esa es la cosa más bella, solían vivir con su maestro. Y esa es una realidad bien bonita, porque decimos, eh, hay gente que quiere ser como Jesús, pero no conoce a Jesús. Y la mejor forma de conocerlo es vivir con él, ¿sí? Estar todo el día con él, diríamos, al día de hoy, porque de esa manera vemos cómo reacciona, cómo contesta, cómo come, cómo descansa, todo, 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 y podríamos empezar a imitarlo en un buen sentido. Entonces, ser aprendices de Jesús es una vocación también. Estamos llamados a ser aprendices y estamos llamados a ser como Jesús. ¿Y cómo es Jesús? En este texto, en este texto nos dice Jesús cómo es, pero en este texto habrá otros, pero en este nos dice que es manso y humilde de corazón. Y quiero que hablemos en primer lugar, obviamente, de la mansedumbre. Y la mansedumbre no es la primera vez que la menciona Mateo. Ojo, aquí hay otra cosa bien importante, bien importante. Hay un pensamiento que recorre toda la escritura. Hay una espiritualidad que recorre toda la escritura. Pero hay un pensamiento, una afirmación, una espiritualidad, un idioma, una forma de expresarse que responden únicamente a cada libro del cual son tomadas todas estas cosas. Entonces la espiritualidad de Mateo no es igual a la espiritualidad de Lucas, y tampoco es igual a la espiritualidad de Marcos, y tampoco es necesariamente igual a la de Pablo, por ejemplo, ¿no? No son iguales. Una de las peores cosas que podemos hacer
es afirmar una cosa y para poder sustentar esto que afirmamos, sacar cita de aquí, de acá, de acá, de acá, de todas partes, indistintamente. No. Perdón, no puede ser así. No puede ser. Basta con ver, por ejemplo, si hiciéramos una comparación entre los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan, veríamos que Juan prioriza cierto uso de palabras sobre otros, sobre otras, ¿no? Y los sinópticos también priorizan ciertas palabras sobre otras. Entonces, su expresión no es la misma. Para mí, a lo mejor es muy importante decir la vida, Jesús es la vida, el Señor me da vida, yo tengo que aprender a vivir, vivir plenamente, vivir de manera buena, vivir, y vivir es muy importante para mí porque es parte de cómo yo entiendo a Dios. Pero a lo mejor para otro es la conversión. Y fíjate, no estoy diciendo que sean contrarias, pero en la teología del otro ya estás viviendo, a lo mejor lo que te hace falta es convertirte, ¿no? Por eso hay que cambiar, hay que ser más humildes, hay que ser más sencillos, hay que ser más abiertos al espíritu, y entonces todo eso es pura conversión. Por eso es que ahorita que dije que eh, la palabra manso no aparece por primera vez en Mateo 11:28, sino en Mateo 5, que es el capítulo de las bienaventuranzas. Entonces tenemos que entender que estamos yendo allá porque es la misma teología de Mateo. Curiosamente, como Mateo tiene una influencia judía, podemos afirmar algunas otras cuestiones. Incluso, ahorita que leemos de la segunda palabra, vamos a hablar un poquito de Pablo también, pero vamos por partes. Lo que quiero decir es que no tomemos indistintamente una frase de aquí, otra de acá y otra de allá, sino que tenemos que ir por partes. Bienaventurados los mansos, dice Mateo 5:3, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Es Mateo 5:4. Mansos, la palabra manso. Ese término que procede del Salmo 37:11 significa lento a la ira. ¿Quién es manso? El que es lento a la ira, quien es gentil con los demás y además ser manso conota una forma de caridad. De hecho, entonces, los mansos son los humildes, incapaces de agresividad. Es buenísimo para que entendamos en este contexto qué significa ser manso, ¿no? Ya, siempre los chistes que se hacen y demás. El ideal de la mansedumbre se describe concretamente un poco más adelante, 30 versículos después, en el mismo capítulo 5, pero ahora versículos 39 y 42, que dice así: Pues yo digo, no resistáis al mal. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrece también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obliga a andar una milla, vete con él dos. A quien te pida, da, y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Eso es ser manso. Bíblicamente y teológicamente en el Evangelio de Mateo, eso es ser manso. Dice la bienaventuranza que los mansos poseerán la tierra escatológica de Israel, restaurada gracias a las obras salvíficas de Dios, y la expresión recuerda las promesas de la tierra a los patriarcas del Antiguo Testamento, tomando en cuenta que justamente una de las promesas es eso, que serán poseedores de tierras. Y la tierra definitiva, pues es aquella de la cual después escuchará, que se dice de la cual somos ciudadanos. Y ese es el cielo, justamente, ¿no? La tierra escatológica. Bueno, eso es con la mansedumbre. Vamos entonces con la humildad. Dice Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es la humildad? Y esto, escuchen esta belleza que dice Benedicto XVI. Antes del cristianismo no aparece la humildad en el catálogo de las virtudes. Ser humilde antes de Cristo no era una virtud. Es una virtud nueva y es la virtud del seguimiento de Cristo. ¿Y por qué el seguimiento? Porque uno dice, decía la mamá, las mamás decían, ¿no? ¿Y qué si tu amigo se tira de un puente, también te tiras tú?
pues sería la virtud del seguimiento, pero no del seguimiento de Cristo. La virtud del seguimiento de Cristo sería, ¿y qué si Cristo se hace menos? ¿También tú te tienes que ser menos? Efectivamente. Pensemos en la carta a los Filipenses. En el capítulo 2, Cristo, siendo de condición divina, dice Filipenses 2, se humilló, aceptando la condición de esclavo y haciéndose obediente hasta la cruz. Este es el camino de la humildad del Hijo que debemos imitar. Seguir a Cristo quiere decir entrar en este camino de la humildad. Hay una palabra, y es que nos encantan las palabras, ¿verdad? Que nos encantan mucho porque a veces con las palabras entendemos toda la idea que se quiere reflejar. Y la palabra es kenosis. Cuando alguien te diga es que es algo kenótico, es algo de abajamiento, de humillación en el sentido de ir hacia abajo. Eso es la humildad. Pero espérense tantito, espérense, porque no es nada más eso chiquito y ya van a ver. El texto griego dice tapeinofrosine, no ensorbecerse, tener la medida justa, humildad. Lo contrario de la humildad es la soberbia como la razón de todos los pecados. Ojo, ya contrapusimos humildad y soberbia, que no es cosa realmente nueva, pero sí quiero que entendamos entonces que humildad, por una parte, es abajar, ensoberbecerse es subir, pero escuchen esto, la soberbia es sobre todo arrogancia. Por encima de todo quiere poder, apariencias, aparentar a los ojos de los demás, ser alguien o algo. No tiene la intención de agradar a Dios, sino de complacerse a sí mismo, de ser aceptado por los demás y, digamos, venerado por los demás. Miren nada más, que esto es una belleza, sobre todo porque tengo un ejemplo que lo he contado en otras ocasiones, pero aquí queda perfecto, un ejemplo de verdadera humildad. Porque probablemente si le dices a alguien, a ver, ponme un ejemplo de humildad. Ay, pues mira, aquella persona que en su trabajo todos los ningunea, todos le dicen esto y aquello, y esa persona aguanta mucho. Es que es muy humilde. Oh, eso no es ser humilde, pero nadita. Ah, bueno, es que aquella persona que siempre que habla, siempre que está dando una prédica, dice, yo no soy nada, yo no valgo nada, yo soy poco menos que estiércol, casi, casi, ¿no? Y dicen, qué humilde es porque no quiere nada. Espera, 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 espera. Humildad es abajarse, pero sobre todo abajarse porque ya nos hemos engrandecido. Punto número uno. Pero la humildad es saber quiénes realmente somos. Ahora te voy a decir un ejemplo de humildad buenísimo. El yo en el centro del mundo, soberbia, soberbia. El yo en el centro del mundo. Se trata de mi yo soberbio, que lo sabe todo. Ser cristiano quiere decir superar esa tentación originaria que también es el núcleo del pecado original. Ser como Dios pero sin Dios. Ser cristiano es ser verdadero, sincero, realista. Lo voy a repetir. Ser cristiano es ser verdadero, sincero, realista. La humildad es sobre todo verdad. Vivir de la verdad. Aprender la verdad. Y escuchen esto, buenísimo. Aprender que mi pequeñez es precisamente mi grandeza porque así soy importante para el gran entramado de la historia de Dios con la humanidad. Ya casi ve el ejemplo. Antes voy a poner otros casos paradigmáticos. ¿No acaso, bueno, yo les digo así rápidamente que en ocasiones, eh, y eso también tiene que ver con nuestra cultura, pero pues bueno, en ocasiones les digo, a ver, pase por favor alguien que cante bien. Y, y no falta que, pasa Juan, anda Juan, y todos Juan, y Juan, no, 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 no. Y uno cree que Juan es humilde. No, Juan no es humilde, porque si Juan canta bien y él dice que no,
no está viviendo en la verdad y no está siendo humilde. A veces uno cree que por hacerse menos es más humilde. No, 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 es vivir en la verdad. A ver, ¿qué pasa? Uno que canta bien. Este, pues yo tengo buena voz, a ver qué pasó. Pero es que nuestra cultura es, ay, qué presumido. No, es la verdad, canta bien. Ahora, es la verdad cuando realmente es verdadero. Capaz que Juan dice, no, pues yo canto bien y canta bien feo, pues no está viviendo en la verdad tampoco, ¿no? Y a mí me pasa mucho porque luego hacemos dinámicas en los retiros y temas. Y a ver, por favor, quiero hacer un dibujo de una casa, pero no me sale alguien que dibuje bien. No, no, a ver, pásale, Norma, ¿no? Pásale, Norma. No, es que Norma es maestra y Norma, no, no, es que yo dibujo feo y no sé qué tanto. Y no quiere, y le da pena, pero no es que sea humildad. ¿Por qué? Porque luego pasa Norma a dibujar y dibuja preciosísimo. Y dices, oye, pues es que dibuja bien, canta bien, tiene buena dicción, lee bien, lee fuerte, no sé, tantas cualidades que tenemos que nos las ha dado Dios. Y eso es lo que yo siempre les digo, si tienes una cualidad que te dio Dios, cuando tú no la quieres como aceptar, no dije presumir, cuando no la quieres como aceptar, estás rechazando a Dios. Y eso no es humildad, no es humildad. Humildad es decir la verdad, vivir en la verdad. El ejemplo, que es maravilloso. Y voy a decir el nombre porque hay que orar mucho por él, aunque creo que él ya ora mucho por nosotros. Nuestro queridísimo y amadísimo Monseñor y Cardenal, que de Dios goce, don Sergio Obeso Rivera. ¿Cómo me acuerdo? ¿Cómo me acuerdo? De una vez, eh, aquí estamos en Jalapa y él fue nuestro obispo, luego obispo emérito, arzobispo de hecho, y repito, en cardenal. Y una vez estando en Guadalajara, me acuerdo que estaba yo con unas personas, ¿no? Y había allí una persona que pues había estado en varios momentos importantes de la iglesia porque era un predicador a nivel nacional. Y dice, eres de Jalapa, ¿verdad? Y yo sí. Y dice, y fíjense, ¿no? Cómo les digo, la psicología que manejamos, ¿no? Me dice, ah, pues de ahí es don Sergio Beso, ¿verdad? Y yo, y yo pensando, híjole, quién sabe qué me va a decir, ¿no? Y le digo, ajá, bueno, le digo, depende, a ver, ¿qué, por qué? ¿Por qué me preguntas? O sea, como pensando que me pudiera decir algo así y quedar mal, pues yo, don Sergio, todos, ¿no? Dice, ah, sí, sí, sí. Es que don Sergio dice, de veras, qué persona era, dice, tan grande y tan humilde a la vez. Y los que lo conocimos, pues sabemos que sí era un personajazo y muy humilde, muy humilde. Y dice que una vez estaban en una reunión con otros obispos y que don Sergio era el encargado de los obispos, ¿no? Y entonces que hubo una moción y en la cual había pues unas voces por aquí y otras voces por allá y que no se ponían de acuerdo y ta, 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 ta. Y entonces dice, de repente don Sergio se levanta y dice, a ver, hermanos, a ver, permítanme. Y escuchen lo que dijo. Dice, permítanme servirles desde mi posición. Se va a hacer esto. Eso es humildad. Para algunos dirán, qué déspota, qué impositivo. No, 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 no. Escucha, es que su posición era coordinar, llevar adelante y dirigir a los demás. Entonces su posición es dirigir, dirigiendo, está siendo humilde. No que algunos, repito, tenemos ese pleito porque nos han dicho que ser humildes, no, pues mira, quédate ahí en la esquina, Sergio, no, don Sergio, beso, ¿no? No hables mucho porque si hablas mucho la gente va a creer que eres muy pesado y demás. Bueno, la gente crea eso es porque tiene malos conceptos. No, mira, ¿sabes qué? Tú cuando te dirijas a ellos, diles, hermanos, no soy nada, no soy nadie, soy un gusano. ¿Qué digo un gusano? Una cucaracha del Señor. Yo no valgo, pero miren, con todo y que no sé, con todo y que no sé cuánto, pues me toca tomar una decisión. Yo les pido que me disculpen porque, híjole, pues no, no, dices, eso no es humildad. Entonces, yo en ese sentido, a ver, sí.
tengo mucho como conflicto precisamente cuando veo ese tipo de expresiones, porque a lo mejor la persona va encaminada a la humildad, pero esas ideas equivocadas hacen que se pierda en el camino. Así que por eso creo yo que tenemos que retomar qué es la humildad. La humildad es vivir la verdad y la verdad es lo que es. Ahora, si lo que es lo dices de una manera pretenciosa, ahí no estás siendo humilde. Pero si lo que es lo dices de una manera incluso servicial, como don Sergio, permítanme servirles desde mi posición y como es jefe, pues toma la decisión. Entonces, eso sí es humildad. Eso es humildad. Así que, dice, terminamos diciendo, bueno, mansedumbre y humildad del del corazón de Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y es que eso significa que no todo quedaba guardado aquí. Por eso empecé diciéndoles que el corazón no es únicamente aquí como que dentro, ¿no? Sino que el corazón es toda la persona. Y cuando digo toda la persona me refiero a todo el actuar, a todo el pensar, a todo el sentir. Aprendan de mí que soy manso y humilde y vívanlo. Vivan la mansedumbre, no busquen pleitos, vivan la humildad, vivan la verdad. Así que tenemos una buena, muy buena tarea que, aunque se oye muy bonito, muy romántico, pero es más bien esta idea de decir, nos falta mucho por caminar. Dulce Madre, no te alejes, tu vida en todas partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como de la Madre, así el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.